los hechos. El sepulcro está vacío y un ángel les anuncia que Cristo vive y les hace un encargo. Anunciadlo a los apóstoles, pero la mayor alegría es ver a Jesús, que sale a su encuentro. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Como anunciaron las Escrituras, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuarta estación. Los soldados custodian el sepulcro de Cristo. Para ratificar la resurrección de Cristo, Dios permitió que hubiera unos testigos especiales, los soldados puestos por los príncipes de los sacerdotes, precisamente para evitar que hubiera un engaño. Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya, como anunciaron las Escrituras, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación. Pedro y Juan contemplan el sepulcro vacío. Los apóstoles han recibido con desconfianza la noticia que les han dado las mujeres. Están confusos, pero el amor puede más. Por eso Pedro y Juan se acercan al sepulcro con la rapidez de su esperanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sexta estación. Jesús en el cenáculo. Muestra sus llagas a los apóstoles. Los discípulos están en el cenáculo, el lugar donde fue la última cena. Temerosos y desesperanzados, comentan los sucesos ocurridos. Es entonces cuando Jesús se presenta en medio de ellos, y el miedo da paso a la paz. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación. En el camino de Emaús. Esa misma tarde, 2 discípulos vuelven desilusionados a sus casas, pero un caminante les devuelve la esperanza. Sus corazones vibran de gozo con su compañía. Sin embargo, solo se les abren los ojos al verlo partir el pan. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Cuando el Señor les dará el poder de perdonar los pecados, de ofrecer a los hombres la misericordia de Dios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación. Jesús fortalece la fe de Tomás. Tomás no estaba con los demás apóstoles en el primer encuentro con Jesús resucitado. Ellos le han contado su experiencia, pero no se ha dejado convencer. Por eso el Señor ahora se dirige a él para confirmar su fe. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación. Jesús resucitado en el lago de Galilea. Los al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Undécima estación. Jesús confirma a Pedro en el amor. Jesús ha cogido aparte a Pedro porque quiere preguntarle por su amor. Quiere ponerlo al frente de la naciente iglesia. Pedro, pescador de hombres, en el pastor de los que siguen al Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Como anunciaron las Escrituras. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu.